En esta serie estamos tratando el tema de la sanidad divina. Por medio de todas las enseñanzas anteriores, hemos establecido un sólido fundamento y en el día de la fecha vamos a referirnos a la manera en que podemos recibir dicha sanidad. Hay dos maneras de recibir la sanidad divina. Por un lado, podemos tocar a Jesús por medio de nuestra fe, o Él nos toca directamente a nosotros. Hoy vamos a referirnos al primero de los aspectos, o sea, a la fe. Hay dos pasajes principales en cuanto al tema de la sanidad. Ambos se encuentran en el Evangelio de Marcos, y por medio de ellos vamos a establecer una comparación acerca de las dos maneras de recibir la sanidad. Primeramente vamos a leer los versículos de Marcos 1, 40 y 41. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Nueva versión internacional. Dios siempre nos dice: «Sí quiero». Jesús vino a revelarnos la voluntad de su Padre, y Él siempre estuvo dispuesto a sanar a los enfermos. La voluntad de Dios para todos los seres humanos en toda época de la historia siempre es la sanidad. Él siempre dice: «Sí quiero». El segundo pasaje que vamos a considerar se encuentra, como dije antes, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, y así leeremos los versículos 27 al 34. La historia se trata de una mujer que tenía flujo de sangre. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana». Esta historia también nos habla de sanidad. En el pasaje anterior habíamos visto cómo Jesús tocó al leproso y le sanó. En este caso, Jesús también operó sanidad. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?», le contestaron sus discípulos. «Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Nueva versión internacional. Aquí tenemos dos historias diferentes con el mismo resultado. Esto es lo decisivo para nosotros. Estas dos personas recibieron sanidad. Te invito a concentrar tu atención en dos detalles importantes. En la primera de las historias, la del leproso, es Jesús quien tocó a la persona para sanarle. En la segunda de las historias, la mujer con flujo de sangre fue quien tocó a Jesús y recibió la sanidad. Estas son las dos maneras en que recibimos la sanidad. Jesús nos toca a nosotros o nosotros tocamos a Jesús. Estas son las dos formas en que la sanidad divina se hace efectiva en nosotros. Jesús puede tocarnos a nosotros o somos nosotros quienes le tocamos a Él. Debido a que este es un tema de vital importancia, vamos a desarrollarlo en dos enseñanzas consecutivas. El tema que nos ocupa es ¿cómo recibir sanidad? Hoy deseo referirme a la manera en que nosotros podemos tocar a Jesús para recibir la sanidad. En la próxima enseñanza vamos a considerar lo que sucede cuando Jesús nos toca a nosotros. Nosotros tocamos a Jesús por medio de la fe, mientras que cuando Él nos toca a nosotros es por medio del accionar de los dones del Espíritu Santo.
A veces experimentamos milagros, y eso quiere decir que Jesús nos ha tocado por medio de los dones de su Espíritu. Sin embargo, no siempre suceden milagros. Por tal razón, tiene que haber también otra manera de recibir la sanidad divina, y esta tiene lugar cuando tocamos a Jesús por medio de nuestra fe. Jesús le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha sanado. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de la fe. En la próxima enseñanza voy a referirme a los dones del Espíritu Santo, los 9 dones que están mencionados en 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo podemos tocar a Jesús? ¿Cómo podemos tocar a una persona que es invisible? Eso es posible por medio de la fe. La fe toca el mundo invisible. Cada uno de nosotros hemos recibido la misma medida de fe en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Naturalmente que con el tiempo podemos crecer en la fe, y ese es el deseo de Dios. Cuanto más nos alimentamos con la palabra de Dios, tanto más crece nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe no se acrecienta por lo que hemos oído alguna vez, y de allí la importancia de escuchar permanentemente la palabra de Dios. Se trata de un proceso continuo que no está basado en las experiencias del pasado. Lógicamente, que aquellas experiencias juegan un papel importante, pero básicamente la fe es renovada y acrecentada por medio del oír y oír la palabra de Dios. Precisamente en este momento en que estás escuchando o leyendo este mensaje, tu fe está ascendiendo a un nuevo nivel. Si la fe de esta mujer produjo sanidad en su cuerpo, tu fe también puede producir sanidad en tu cuerpo. Es interesante tener en cuenta que la fe viene por medio de la gracia divina y no es algo que tenemos que producir nosotros mismos por medio de nuestro propio esfuerzo. La fe es uno de los dones divinos de gracia y viene por medio de la maravillosa palabra de Dios. Por lo tanto, permitamos que ésta se active y acreciente en nuestro interior mientras oímos su palabra. Recibir algo invisible como la sanidad, algo que no podemos palpar con nuestras manos físicas, es algo simple y sencillo. En realidad, podemos aprender a desarrollar la capacidad de recibir. Los milagros que Dios obra por medio de los dones espirituales le traen toda la gloria a Él. Pero Él recibe también la misma gloria cuando ve que sus hijos son aptos para recibir. Dios es honrado y glorificado cuando sus hijos reciben y aceptan lo que Él tiene para darles. En Juan 15, versículos 7 y 8, leemos las palabras de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Reina Valera 1960. Las últimas palabras de este versículo tienen que ver con el recibir. Lo próximo que leemos en relación a haber recibido es: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Reina Valera 1960. Cuando recibimos lo que Dios nos da, le estamos glorificando, y precisamente esa es la manera de llevar fruto. Evidentemente, el llevar fruto no tiene que ver con lo que hacemos de nuestra parte, sino con lo que recibimos de parte de Dios. Algunos creyentes están tristes porque piensan que no llevan fruto para Dios y no se dan cuenta que cuando sus oraciones son respondidas, están llevando fruto. El fruto, como dije antes, no tiene tanto que ver con lo que hacemos para Dios, sino con lo que recibimos de su mano. Es más, recibir algo de parte de Dios no está condicionado a lo que hacemos para Él. Hay creyentes que no hacen demasiado
demasiado para Dios y sin embargo reciben respuesta a todas sus oraciones. Esto no es algo arbitrario, como si Dios tuviese preferencia por algunos de sus hijos, sino que es el principio y sistema divino. Una cosa no tiene que ver con la otra. En realidad, deberíamos aprender a recibir antes de salir corriendo para hacer algo para Dios. Hoy habíamos escuchado los hermosos testimonios que nos compartió el equipo que sale a evangelizar a la calle. ¿No es cierto? Todos ellos, antes de salir a evangelizar, aprendieron primero a recibir. Recién cuando recibimos estamos en condiciones de poder dar algo a los otros. Recién cuando recibimos de parte de Dios, tenemos algo para dar. Para poder dar amor, tenemos que saber primero que somos amados por Dios. Es imposible dar amor si nosotros mismos no hemos recibido primero el amor de Dios. Primero debemos recibir y recién después estamos en condiciones de dar. Cuando recibimos estamos llevando fruto. ¿Deseas llevar más fruto en tu vida? Debes aprender a recibir lo que Dios tiene para darte. Recién entonces estarás en condiciones de poder dar a otros. Todo aquel que recibe no lo guarda para sí mismo, sino que lo comparte con otros. Estas palabras de Jesús son realmente asombrosas, ¿verdad? Y lo más interesante es que están dentro del contexto de la vid verdadera. Eso nos muestra que nosotros como pámpanos estamos completamente dependientes de Él, quien es la vid verdadera. El fruto de la vid no se debe a su propio esfuerzo, sino que crece simplemente por estar conectado a la raíz y por la vida que fluye por sus ramas. Tendríamos ahora que hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que debo recibir? Y la segunda, ¿cómo lo puedo recibir? Primero y principal, tenemos que saber que si lo que necesitamos es sanidad, eso es precisamente lo que debemos recibir de parte de Dios. En algunas ocasiones, el Señor nos da sabiduría en algún determinado aspecto, y esto produce sanidad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás yo tenía muchos problemas en el estómago. Un buen día tuve el impulso interior de beber menos café del que normalmente consumía. Cuando sucede algo así, generalmente pensamos que eso es demasiado simple y que por lo tanto no puede provenir de la sabiduría divina. Sin embargo, cuando reduje la cantidad de café, mis problemas estomacales desaparecieron por completo. De allí pues, si necesitamos sanidad, esta puede venir también en forma de sabiduría para saber lo que tenemos que hacer o qué cambiar para poder así mejorar y sanar. En definitiva, recibir de parte de Dios es algo muy simple y sencillo. La fe tiene que ver con simpleza y sencillez. El ser humano ha hecho de la fe un tema demasiado complicado. Sin embargo, la fe es algo muy simple y sencillo. Vamos a considerar ahora el versículo de Marcos 11:24. Jesús nos dice allí: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nueva versión internacional. Aquí dice que debemos creer que ya hemos recibido todo aquello que hemos pedido. Debemos tomar en forma textual lo que Dios nos dice. Naturalmente, que lo que pedimos en oración tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y no se trata de pedir tonterías o utilizar la oración para propósitos ridículos y egoístas. Algunos se preguntan, ¿qué es lo que tengo que creer? En principio, solo una cosa: creer que ya has recibido lo que has pedido. Eso es todo. Hay personas que prefieren recibir una larga lista de condiciones, pues esto les parece demasiado simple. Sin embargo, la cuestión de la fe es algo muy sencillo.
Solo debemos creer que ya hemos recibido lo que hemos pedido. En realidad, la fe no debe estar concentrada tanto en lo que pedimos propiamente dicho, sino en que recibimos aquello que pedimos. Esto simplifica completamente la cuestión de la fe. Hay una sola cosa que debemos creer, y es creer que recibimos aquello que pedimos. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Creer que recibimos lo que pedimos es fe en acción, independientemente si lo vemos con nuestros ojos físicos o no. No recibimos lo que pedimos recién cuando lo vemos y se manifiesta en la realidad. La fe recibe antes de ver, antes de que se manifieste en lo natural. Si creemos recién cuando vemos, entonces es demasiado tarde para la fe. La fe tiene que ser puesta en acción antes de ver la manifestación en lo natural. Si creemos recién cuando vemos, entonces esto no tiene nada que ver con la fe. La fe precede a los sucesos. Por esa razón es que nos habíamos preguntado, ¿cómo puedo recibir algo que no veo, algo que es invisible? La palabra de Dios nos muestra cómo recibir aquello que pertenece al mundo espiritual. O sea, por la fe recibimos aquello que todavía no se ha manifestado en lo natural. En el caso de la sanidad, creemos que la hemos recibido aún antes de que el dolor haya desaparecido. Si creemos recién cuando el dolor desapareció, entonces no se trata de fe. Por el contrario, el recibir por fe tiene que ver con creer antes que se manifieste. Las cosas espirituales e invisibles a los ojos físicos, por ejemplo, la sanidad, entre otras, deben ser recibidas antes que se manifiesten en lo natural. ¿Cómo funciona esto? En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6, leemos lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esto es lo que sucede en la actualidad. Estamos en los últimos tiempos y debido a eso hay muchos movimientos que inducen a rechazar la fe y que se ponen deliberadamente en contra de todo lo que tiene que ver con la fe en la palabra de Dios. Como leímos en este versículo, el Espíritu de Dios dijo claramente que en los últimos tiempos algunos habrían de abandonar la fe. Eso no habrá de suceder nunca entre nosotros como Iglesia Cristiana de la Gracia. Por esa razón es que una y otra vez me vas a escuchar hablar acerca de la fe. En el versículo siguiente sigue diciendo, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Nueva Versión Internacional. Aquí está precisamente la clave. ¿Cómo recibimos lo que Dios tiene para nosotros? Con acción de gracias. Recibimos aquello que es espiritual e invisible por medio de la acción de gracias. En realidad, en lo natural, funciona de la misma manera. Cuando le entregamos un obsequio a alguien y la persona lo recibe, nos agradece, ¿verdad? Cuando recibimos los regalos celestiales que Dios tiene para darnos, ya que es su deseo bendecirnos, nos apropiamos de ellos con acción de gracias. Sí, con acción de gracias. Tanto en lo espiritual como en lo natural, el agradecimiento es la acción de recibir aquello que se nos está ofreciendo. Dicho de otra manera, el agradecimiento refleja la acción de recibir. Las cosas que Dios nos ofrece en su palabra deben ser tomadas y recibidas. Hay infinidad de creyentes que, si bien saben que Dios puede sanar, siguen sentados esperando sin apropiarse de dichas bendiciones.
bendiciones. El agradecimiento es la forma de apropiarse de la sanidad. Al agradecerle a Dios por la sanidad provista para nosotros en la obra redentora de Cristo, según Isaías 53, estamos apropiándonos de ella. Recibimos nuestra sanidad en el momento en que agradecemos y decimos: gracias, Jesús, porque por tus heridas he sido curado. Gracias porque la enfermedad de mi cuerpo va a desaparecer. Agradecemos y no nos quedamos simplemente sentados esperando que suceda algo. La fe es activa y la actividad de la fe es el agradecimiento. El agradecimiento es sinónimo de tomar aquello que se nos ofrece. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. En realidad, este es el mismo principio que acostumbramos a utilizar a la hora de comer cuando le agradecemos al Señor por los alimentos. Dichos alimentos son santificados por medio del agradecimiento. En el versículo siguiente leemos: porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Nueva Versión Internacional. Para aquellos que critican las verdades de la fe, aduciendo que es una doctrina errónea, aquí está la evidencia que están equivocados en su apreciación, pues la misma palabra de Dios habla de esto. El agradecimiento es la manera simple y sencilla de recibir las bendiciones divinas provenientes de su gracia. La ley siempre se pregunta: ¿qué es lo que debo hacer para obtener sus bendiciones? El legalista prefiere recibir una lista de condiciones para recibir la sanidad en lugar de acudir a la simpleza del agradecimiento y aceptarla por la fe. El ser humano prefiere recibir una lista de requisitos, pero una sola cosa es necesaria, a saber, creer por la fe que ya hemos recibido lo que pedimos. Esa es la forma de recibir las bendiciones divinas. La ley demanda reglas, requisitos, condiciones, mientras que la fe recibe simplemente por medio del agradecimiento. La acción de gracias incluso nos ayuda a ser más agradecidos en nuestra vida, generalmente hablando. Podemos comenzar a practicarlo agradeciendo por la persona que tenemos al lado, el esposo o la esposa o los hijos. El agradecimiento produce resultados positivos en nuestra vida. Vamos a considerar ahora los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 4 de 1 Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Reina Valera 1960. ¿Qué es lo que describe aquí el apóstol Pablo? Él le estuvo recordando a Timoteo lo que había recibido en el pasado. Timoteo había sido instituido en el ministerio por medio de la imposición de manos del presbiterio, quienes oraron por él. Este es el don de gracia al cual se refiere Pablo al comienzo de este pasaje. Cuando el liderazgo de la iglesia le instituyó en el ministerio, impartió en él un don especial. De la misma manera, es cuando alguien ora por nosotros con imposición de manos en relación a la sanidad. Con esa acción se nos está impartiendo algo especial. En enseñanzas anteriores habíamos dicho que el cristianismo tiene que ser práctico, y una de las cosas más prácticas que un cristiano puede hacer es orar por los enfermos, poniendo las manos sobre ellos para que reciban sanidad. También es cierto que podemos orar por otras personas sin imposición de manos y el Señor los sana. La palabra nos promete que cuando hacemos esto, los enfermos habrán de experimentar una mejoría y ser curados. Cuando una persona ora por un enfermo, está impartiéndole el don de sanidad, pues la persona que ora está actuando en fe y cree en la sanidad divina. El enfermo solo tiene que recibir lo que se le está ofreciendo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y de acuerdo a lo que dice este versículo, la persona enferma
enferma debe tener en cuenta el don que le ha sido impartido y no descuidarlo, independientemente del tiempo que haya pasado desde que alguien oró por ella. El día que alguien oró por nosotros en relación al tema sanidad, hemos recibido un don especial, pero a menudo nos olvidamos de eso y este don permanece allí totalmente desaprovechado y descuidado. Esta era la situación con Timoteo cuando Pablo le escribió estas palabras. De otra manera, Pablo no le hubiese escrito esto. El olvido es uno de nuestros mayores enemigos. Por eso es que el Salmo 103 nos dice que no olvidemos ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Timoteo había recibido el don de gracia cuando hubo sido instituido en el ministerio, y eso había sucedido mucho tiempo atrás. A menudo nos olvidamos que alguien había orado por nosotros para que recibiéramos sanidad. Esa oración con imposición de manos implantó un potencial en nosotros, un don de gracia que produce sanidad, el cual debe ser activado y no dejado en el olvido. Permíteme mostrarte ahora cómo puedes reavivar aquello que ha estado descuidado y desaprovechado. Es posible que hayas recibido sanidad por medio de estas enseñanzas, pero todavía no ves que algún tipo de cambio se haya hecho visible. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste? Si te has olvidado de agradecer, no te sientas culpable, pues puedes comenzar a hacerlo ahora. Vamos a considerar el pasaje de 2 Timoteo 1, versículo 6, para ver cómo podemos reactivar ese don que fue puesto en nosotros. Pablo lo describe en la segunda carta a su discípulo Timoteo y le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Reina Valera 1960. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Nueva versión internacional. Los dones y llamados divinos que han sido implantados en nosotros no se pierden. La palabra nos dice en Romanos 11:29 que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dichas dádivas divinas no se pierden aunque nos hayan sido impartidas hace muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, a raíz de que somos olvidadizos y tendemos a descuidar lo que hemos recibido, Pablo le dice a Timoteo que reavive o vuelva a activar aquello que había sido depositado en él por medio de la imposición de manos el día que había sido instituido en el ministerio. Ese don estaba en Timoteo y no se había perdido, pero debía ser activado nuevamente. De la misma manera es con el poder sanador que te ha sido impartido, el cual está en ti, pero debe ser activado nuevamente por medio de extender tu mano y tocar a Jesús por medio de la fe. La fe en acción es nada más ni nada menos que el agradecimiento. La fe siempre dice gracias. La fe es activada por medio del agradecimiento. Ponemos nuestra fe en Jesús y confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón al decir: Jesús es mi Señor, mi Redentor, mi guía y mi sanador. Cada vez que confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, es activada la fe. Este don que ha sido depositado en nosotros está allí y no se pierde, pero lo único que tenemos que hacer es volver a reavivarlo. Vamos a considerar una vez más el versículo de 1 Timoteo capítulo 4, cuyas palabras lo resumen concretamente. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Nueva versión internacional. El agradecimiento es sinónimo de recibir. Cuando agradecemos estamos recibiendo lo que Dios nos ofrece. De la misma manera es a la inversa. ¿Recuerdas el pasaje que relata la alimentación de los 5,000? ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando oró antes de dar de comer a la multitud? Él tenía
adelante solo unos pocos panes y un par de peces, y antes de que éstos se multiplicaran y alcanzaran para alimentar a esa multitud, levantó sus ojos al cielo y agradeció a su Padre. De acuerdo a lo natural, no había manera posible de que tan poca comida alcanzara para abastecer a esa multitud, pero en el momento que él agradeció, recibió la multiplicación y todos pudieron recibir su porción de alimento. Naturalmente que nosotros también agradecemos cuando experimentamos un milagro. Sin embargo, en esta enseñanza deseo poner el énfasis en el agradecimiento que activa la fe antes de que se manifieste en lo natural. Nuestro agradecimiento conmueve el corazón de Dios. De la misma manera que nosotros, como padres, nos sentimos conmovidos cuando nuestros hijos nos agradecen por lo que le damos, la palabra gracias produce algo especial en nuestro corazón y cuando la oímos nos sentimos conmovidos. De la misma manera se siente nuestro Padre Celestial cuando le agradecemos. Aquel que agradece no se queja, y si le agradecemos a Dios en oración, tampoco nos quejamos contra nuestros semejantes. Es bueno y saludable compartir nuestras necesidades con los que nos rodean, pero hay momentos que es mejor hablar solamente con el Señor, especialmente en aquellas situaciones cuando los otros seres humanos no pueden dar respuesta a nuestra necesidad. Sin embargo, el Señor siempre tiene la respuesta para nosotros. Para culminar, deseo recalcar una cosa. Si hacemos lo que hizo la mujer que tenía flujo de sangre, a saber, tocar a Jesús por la fe, el tema de la sanidad deja de estar librado a la casualidad. Para muchos cristianos, la sanidad es un asunto que está librada al azar, pues no están seguros si Dios desea sanar o no. Esta inseguridad les induce a pensar que el tema de la sanidad es un asunto de la casualidad, pero cuando nos extendemos para tocar de ex profeso a Jesús por medio de nuestra fe, no dejamos la sanidad librada al azar, sino que recibimos lo que necesitamos por estar fundamentados en la fe, y nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. La fe, como habíamos visto antes, es una substancia espiritual. Con esto, no dejamos las cosas espirituales libradas simplemente al azar. La sanidad no llega a nosotros por medio de la casualidad. Recibimos sanidad por dos medios diferentes, a saber, Dios nos toca a nosotros por medio de los dones espirituales, o nosotros le tocamos a Él por medio de nuestra fe. Para todos aquellos que están recibiendo este mensaje en diferido, oro para que ellos ahora reciban la sanidad que necesitan. Te invito a que levantes tus manos hacia el Señor y recibas tu sanidad en este mismo momento. Recibe tu sanidad por medio de tocar a Jesús con tu fe. No es necesario que yo o cualquier otro siervo de Dios esté allí a tu lado ahora para imponerte las manos, pues tu fe es la que toca a Jesús directamente. Por lo tanto, recibe ahora tu sanidad, tocando a Jesús por medio de tu fe y agradeciéndole por ella. Amén.